Lombok en general viene a ser una librería que ha sido especialmente creada para Java. Pero, además de esto, viene a ofrecer una herramienta que termina integrándose con el IDE. Porque después de todo, Lombok lo que va a hacer es generar código y a nosotros los desarrolladores ahorrarnos escribir demasiado código repetitivo. Lo que usualmente se hace en Java. Por ejemplo, tenemos los getters y setters de los modelos y que usualmente tenemos que hacerlo, ya sea generarlo a través de un IDE, pero que de todas formas termina siendo verboso. Esto termina llenando una clase con varias líneas de código y va a depender de la cantidad de campos que puede tener una clase y los métodos que van a existir. Pero además también podemos generar constructores, también podemos inyectar o generar campos para poder realizar registros informativos de advertencia, errores, entre otros casos. En conclusión, Lombok se va a encargar de hacernos la vida más fácil al reducir el código repetitivo y hacer que nosotros seamos más productivos porque vamos a escribir menos código en el desarrollo y nos vamos a enfocar realmente a implementar lo que se requiere. Dicho esto, podemos ver acá una pequeña introducción acerca de lo que es Lombok y cómo podemos agregarlo a nuestro proyecto. Ok, pero antes de realizar esta tarea, vamos a ver un proyecto base con el cual vamos a trabajar y a poner en práctica Lombok. Yo tengo por acá un proyecto que ya me lo he creado. Está trabajándose con Spring Boot, la última versión a día de hoy. Debe ser la 3.2.3. Y he incluido algunas dependencias. Por ejemplo, tenemos web, la más básica, para incluir el servidor Tomcat. Tenemos Jakarta Persistence API para trabajar con bases de datos relacionales. H2, que es una base de datos relacional en memoria. Básicamente estas dependencias. Y lo que yo tengo acá es un proyecto básico, una API, que se encarga en este controlador de implementar las operaciones CRUD, como lo que viene a ser el listado, obtener un contacto por ID, crear un nuevo contacto, actualizar un contacto y eliminar un contacto por ID. Vemos que incluso se está gestionando los estatus de retorno para las solicitudes HTTP. Ok, la ruta base viene a ser API/contacts. Esto es lo que implementa el controlador. Tiene sus respectivas anotaciones, muy bien, no hay nada complicado por acá. Y el modelo con el cual está interactuando es algo básico. Es por acá. Ya, dentro del paquete Model Entity tenemos a Contact, que vendría a almacenar el ID, el nombre del contacto, el correo electrónico y la fecha de creación de un contacto. Simple. Apenas tiene 4 campos. Este ID se autoincrementa con las anotaciones respectivas de Jakarta Persistence API. Igual es una entidad anotada gracias a Entity reconocida que va a representar una tabla a nivel de base de datos. Tiene por acá 2 constructores. Cuando yo creo un constructor, ya, acá he definido un constructor para los argumentos name, email y created@. 3 campos. Ya. Lo he creado porque necesito este constructor para inicializar algunos datos y cuando se levante la aplicación
tener ya algunos registros de prueba. Y esto está en la clase principal del proyecto. Acá hay un bin que se está produciendo, va a ser gestionado por Spring, retorna una instancia de command line runner y observamos por acá que se están insertando datos de prueba. Exactamente son 5 registros de contactos. Como se puede apreciar por acá, se está inicializando cada uno de ellos enviándosele el nombre, el correo y la fecha de creación para cada uno de ellos, gracias al constructor que yo he creado por acá. ¿Ok? Y yo necesito enviar esos datos en ese mismo orden. Finalmente envío al repositorio, quien se encarga de interactuar con la base de datos para realizar las operaciones de consulta, persistencia, incluido la actualización. Estoy enviando toda la lista que he creado de contactos. Si yo arranco esta aplicación, debería de tener 5 registros de prueba. ¿Ok? Entonces, por eso he creado este constructor. Justamente para ese fragmento de código. Ahora, ¿por qué he definido un constructor sin argumentos? Un constructor vacío. Porque al crear un constructor en Java que tenga o no tenga argumentos, en este caso si los tiene, ya sobreescribimos el comportamiento por defecto que maneja Java sobre una clase. Y es que si la clase no tiene ningún constructor, existe uno por defecto. Java lo va a generar por nosotros. Pero como nosotros hemos definido un constructor que ha sido este, se sobreescribe esto, se anula el comportamiento y deja de tener un constructor sin argumentos. Por eso es que lo he definido de forma explícita, ya que se ha anulado. Ojo que hasta este momento esto no se trata de Lombok ni de Spring. Esta parte viene a ser simplemente Java. ¿Ok? Cómo es que se comportan las características propias de Java. Bien, además, ¿por qué he definido un constructor vacío? Porque simplemente yo me podía quedar así, ¿no? Pero, y es que además de que hay otro fragmento de código que está haciendo uso de este constructor vacío, Jakarta Persistence API requiere que una entidad tenga un constructor sin argumentos. Cosa que si no existe, si ha sido anulado por la creación de otro constructor, nos va a dar un error. Por eso la necesidad. Además vamos a ver que hay un servicio, que es este, Contact Service, quien se encarga de ser el intermedio entre el controlador y el repositorio. Porque recordemos que es una buena práctica separar esto. ¿Ok? El controlador lo único que tiene que hacer es responsabilizarse del enrutamiento de las solicitudes HTTP. El repositorio, por otro lado, viene a comunicarse con la base de datos. Ya, pero si nosotros usamos un repositorio, un controlador, el código va a ser más largo, va a ser más verboso, va a haber operaciones ahí que no queremos ver en el controlador, sino que esto termina aislándose en un servicio. Ya, eso como buena práctica. Entonces, este servicio que va a ser utilizado por el controlador y que gestiona los repositorios, tiene varios métodos. Uno para buscar un contacto por ID, para crear, para actualizar y para eliminar. Vamos a enfocarnos en el caso de crear y actualizar, porque los demás vienen a ser bastante sencillos. En el caso de crear, nótese acá en la línea número 32 que para nosotros tener una instancia de contact
necesitamos llamar al constructor sin argumentos. Fácilmente acá yo podía llamar al constructor que recibe el nombre, el correo y la fecha de creación. Pero yo lo he hecho acá a propósito para ver esa necesidad y más adelante usar anotaciones de Lombok. ¿Ok? Entonces, luego de eso se le asigna los valores de nombre, correo electrónico, fecha de creación a partir de un DTO. Un DTO es más o menos como un formulario que captura datos desde una solicitud HTTP que viene en el cuerpo de la solicitud y finalmente sus valores se están trasladando a un objeto persistible que es contact. Porque contact DTO, por más que tenga un nombre similar a la entidad, no es persistible. Vayamos a ver un poco el código. Este es contact DTO. Actúa como un formulario. Recibe el nombre, el correo electrónico para crear y actualizar contactos. Simple. Tiene sus respectivos getters y setters. Obviamente porque estos campos son privados. Ahora, volvemos al service. Entonces, básicamente lo que se hace acá es trasladar los valores del DTO hacia el objeto persistible llamado contact. Se le asigna la fecha de creación, eso sí, no se traslada porque quien debería de manejar datos de auditoría viene a ser la misma aplicación. Para el caso de actualizar es algo similar. Se trae el contacto persistible desde la base de datos, se actualiza lo que es actualizable, el nombre y el correo electrónico, que viene desde el DTO nuevamente. Finalmente se actualiza a nivel de base de datos con el repositorio. Esto es entonces el uso de un constructor sin argumentos por acá. Acá ya no lo usamos, pero sí estamos estableciendo con los setters del contacto. Ok, parece que tengo un error por acá, porque se nota que está subrayado en rojo. Y es porque no he encontrado una clase llamada resource.not_found_exception. Yo lo voy a quitar. Y es que este servicio está trabajando con una excepción personalizada llamada resource_not_found_exception, que está definido acá, está creado en este paquete llamado exception. Esto es algo sencillo, ¿no? Que hacemos para manejar los errores de una API. Pero no nos enfoquemos en eso, sino en el código que tiene que ver con constructores, con setters, con los getters, setters de una clase, de un modelo. Y ahora vayamos a ver algo que más adelante también vamos a reducir. La forma como es que se está inyectando las dependencias de los componentes de Spring. Voy a cerrar todas las pestañas y partamos nuevamente por Contact Controller. Contact Controller tiene definido una dependencia que se llama Contact Service, ¿no? Habíamos dicho que el controlador interactúa con el servicio y el servicio con los repositorios. Ya, pero al ser un componente gestionado por Spring, este va a inyectarse y a resolverse por Spring. Así que nosotros no nos encargamos de inicializarlo, simplemente de definirlo. Hay varias formas de inyectar dependencias. Una de ellas viene a ser a través de la anotación auto-wired. Pero lo mejor o una buena práctica será usar la inyección de dependencia por constructor. Este de acá. Y ahí ya no hay necesidad de usar auto-wired, ¿no? Porque Spring va a reconocer esto, lo va a inyectar por nosotros. Entonces acá se usa inyección de dependencias para resolver Contact Service. Porque en ninguna parte nosotros estamos inicializando Contact Controller. Vamos por Contact Service. Igual por acá. Notamos que hay un constructor para resolver la dependencia
Contact Repository, que es otro componente gestionado por Spring. Ya, igual se podía usar por acá AutoIRED, pero como una buena práctica es mejor usar la inyección de dependencia por constructor. Ok, entonces acá ya observamos la inyección de dependencia por constructor, cosa que también podemos reducir con Lombok. Ok, entonces esto es la parte del controlador del servicio. El repositorio es algo sencillo. Estamos extendiendo de CRUD Repository para gestionar la entidad contact nada más. El DTO ya lo hemos visto. Solo tiene dos campos, name y email. Nada más. Y las dependencias que aún no incluyen a Lombok. Pero para probar su funcionamiento, probar el funcionamiento de esta API, vamos a correrlo. Voy a seleccionar la clase principal de este proyecto y vamos a arrancarlo. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que por ahí hacían. Gerardo pregunta, muchos usan la implementación de servicio. ¿Es necesario ese patrón? Bueno, el patrón de la capa de servicios, sí, es como una buena práctica aislar el código en esta capa para que el controlador permanezca lo más sencillo posible. Y la única función que vaya a cumplir será la de enrutar. Nada más. Por ejemplo, ¿qué hay en Contact Service? Esto de acá. Y esto no debería de estar en el controlador. Cosa que si no existiría la capa de servicio Contact Service, entonces Contact Controller estaría interactuando con el repositorio directamente. Y esto se estaría llenando más, con código que el controlador no debería de responsabilizarse. Entonces, estamos separando capas por responsabilidad. Además, que esto puede ir creciendo, porque la lógica del negocio podría decir que al momento de crear un contact un contact, podría también crearse un objeto dirección, relacionarse con otro objeto de base de datos, de repente afectar a otras tablas, ya no solamente persistir, sino actualizar otros registros. Así que puede ser que interactúe con otros repositorios. Si acá, hasta este punto, está interactuando con un repositorio y ponemos ahora dos repositorios, el código va a ser más verboso, va a ser más largo, va a interactuar con lógica. Y Contact Controller se vería más largo también. ¿Ok? Y esto tiene que ver también con los patrones de diseño y es mejor separar estas responsabilidades por las capas. Y ahí la necesidad de usar el patrón de capa de servicios. ¿Ya? Y además la capa de servicios también se puede encargar de manejar transacciones. Si queremos asegurarnos que se persistan dos registros o más de forma satisfactoria, asegurándonos la integridad de datos, entonces manejaremos transacciones, cosa que un controlador no deberíamos de hacer. Sería más bien una mala práctica hacerlo en el controlador. Y para esto están los servicios. ¿Ok? Y un servicio no solamente puede interactuar con una fuente de datos que puede ser una base de datos a través de su repositorio. También puede existir otras fuentes de datos. ¿Ok? Entonces, por eso se llega a utilizar la capa de servicios. Pero en proyectos de demostración, a veces solemos ver que el controlador interactúa directamente con un repositorio. Se entiende por temas demostrativos. Y por ahí te preguntan qué pasa con los mensajes logger usando Lombok, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a hacer o usar una notación
gracias a Lombok y poder tener acceso a un campo que nos va a ser muy útil. Bien, entonces una vez explicado esto, vamos a ver si realmente la API funciona y vamos a listar los contactos. Por acá accedemos a localhost, puerto 8080/API/contacts a través de una solicitud con el verbo get usando la herramienta Postman. Ejecutamos la solicitud. Tenemos esta respuesta. Habíamos dicho que al arrancar la aplicación deberíamos de tener 5 registros. Tenemos este que es Carlos, Juan, Marcelo, Luis y Eric. Entonces efectivamente tenemos estos 5. Si yo quisiera crear uno más, cambio el verbo hacia post, envío un registro en formato JSON con el nombre, por ejemplo, ¿quién está acá? Gerardo. Tenemos además el correo electrónico, vamos a decir gerardo@gmail.com y voy a ejecutar esta solicitud. Y ahí se ha creado el 6º registro. Tiene su ID 6, el nombre, su correo electrónico y su fecha de creación. Vamos a volver a la petición get, el cuerpo ya no interesa realmente. Y tenemos los 6 registros. Vamos a probar solo esos 2 endpoints. ¿Ok? Y con esto confirmamos que la API funciona al menos para esos 2 casos. Y estos 2 casos son los que vamos a utilizar para confirmar que Lombok está funcionando adecuadamente. Muy bien, volvemos al artículo para poder guiarnos. Y acá, antes de poder utilizar Lombok, hay que tener en cuenta 2 cosas. Lombok va a funcionar siempre y cuando lo agreguemos como dependencia al proyecto, ya sea que estés usando el gestor de dependencias Maven, Gradle o uno más antiguo, que no creo. Pero debe tener su dependencia dentro del archivo respectivo del proyecto. Entonces voy a copiarme esto. Por si acaso yo les paso el enlace para este artículo. Y voy a copiarme. Acá también hay un botón. Me voy hacia el proyecto Spring Boot. Voy a cerrar todas estas pestañas. Y como este proyecto ha sido creado con Maven, voy a abrir el archivo pom.xml. Y antes de terminar las dependencias, voy a pegar la dependencia de Lombok. Voy a sincronizar para asegurarme que se cargue adecuadamente la nueva dependencia. Listo, ya está. Ahora, el segundo punto o requisito que yo debo asegurar para que Lombok funcione correctamente viene a ser el plugin. Ya, Lombok tiene que estar instalado también en el ID. En este caso yo estoy utilizando el ID Intel IDEA. Las últimas versiones de este, bueno, de hecho hace más de un año, probablemente sea 2, Lombok, el plugin de Lombok ya viene instalado, integrado en este ID. Así que no tendríamos que tener algún problema. Si no, para asegurarnos podemos irnos en este caso a Settings, buscamos Plugins, vamos por acá, a esta pestañita, y acá está el Lombok. Ok, si no lo encuentran podemos buscarlo por acá tipeando Lombok y ahí termina de cargar. ¿No? Incluso dice JetBrains. Podemos dirigirnos hacia la página de este plugin para obtener toda la documentación completa. Pero de un vistazo podemos observar que hay varias anotaciones. En esta clase vamos a usar o poner en práctica las más usadas. Ya, pero hay varios. Ok, entonces hay que asegurarnos de que el plugin de Lombok esté instalado. Si estamos usando otro IDE como Eclipse,
ahí probablemente necesitemos asegurarnos aún más. Ya, si es otro ID, igual. Porque a veces esta parte de acá no está instalado, pero sí tenemos la dependencia declarada y Lombok no termina generando el código que necesitamos usando sus anotaciones. Y ahí tenemos errores. Una vez que hayamos cumplido con esos dos requisitos, y con este ID pues es mucho más fácil. Por cierto que estoy usando la versión gratuita. No es necesario usar la versión de pago para tener acceso a Lombok o incluso trabajar con Spring Boot. Vamos a ver las dos primeras anotaciones básicas. Tenemos el getter y setter. Esto ya nos dice más o menos para qué serviría. Getter y setter. Incluso por acá vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una clase course que no necesariamente tiene que ser una entidad. Ojo, puede ser cualquier modelo. Puede ser un DTO, puede ser incluso un controlador. No depende de Spring. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo usamos? Vayamos a nuestro proyecto. En este caso vamos a comenzar por la entidad contact. Si yo quiero usar getter y setter, puedo hacerlo a nivel de clase o a nivel de campo. Para esto voy yo a quitar o voy a comentar mejor todos los getters y setters que yo he definido explícitamente en mi clase contact. Le voy a comentar. Y para que vean que esto va a afectar al código que está escrito en otra parte, específicamente en la clase principal de Spring Boot donde insertábamos 5 registros de prueba, vamos a abrir este archivo. A ver, esto utiliza el constructor. Bueno, parece que acá no hay problema. Entonces nos vamos a Contact Service. Acá sí. Acá donde usábamos los métodos set y también get. Bueno, en este caso no usamos get, sino del contact DTO. Pero sí usamos los set. Ya. En esta parte ya se ha marcado error. Porque los campos name, email y created@ son privados y no tienen los métodos set. Porque yo lo he comentado. Para solventar esto, yo puedo usar las anotaciones getter. Ojo que deben ir de Lombok, pero bueno, acá veo que no hay otro paquete que está colisionando. Es el único, así que no creo que se confundan. Tenemos el método getter y setter. Esto lo que va a hacer es generar exactamente el código que yo he comentado. Pero obviamente no se ve acá, sino que se va a generar en tiempo de compilación. Y si es que yo voy a Contact Service, ahí el error se corrige. Porque el IDE está trabajando ya con Lombok. ¿Okay? Entonces, como tiene instalado el plugin, reconoce que los getters y setters se van a generar en tiempo de compilación. ¿Okay? Antes de que la aplicación se ejecute. Y ya está. Podríamos utilizar así estas anotaciones. Si no nos gusta de repente usarlo acá, y va a haber casos en el que prefiramos usar en los campos, podemos hacerlo en cada uno de ellos. Por ejemplo, acá, esto va a generar solo para el campo ID. Ojo, porque si vamos al service, nuevamente el error. Si queremos generar para el name, sobre el campo. Ahí se soluciona para el name. Si vamos para el correo electrónico, igual se soluciona para el email. También sería para la fecha de creación. Pero esto hace el código demasiado largo, extenso. Entonces no nos conviene. Mejor lo usamos a nivel de clase. Vamos a quitar estos. Y ahí nuevamente el código debería de funcionar correctamente. Para asegurarnos de esto podemos reiniciar la aplicación.
Si es que sucede, hay un error, pues se va a detener, ¿no? El IDE por acá nos está consultando. ¿Desea habilitar el procesamiento del Lombok que tu proyecto requiere? Bueno, si es que lo pregunta, habilitamos para no tener ningún error. ¿Ya? Aunque no creo haber tenido porque si no nos hubiera levantado la aplicación. Vamos a consultar simplemente el endpoint contacts. Ejecutamos. Y ahí seguimos teniendo la respuesta correcta, que son 5 registros. La sexta no está porque, recordemos, estamos manejando la base de datos H2 que se ejecuta en memoria. Ok, entonces sí está funcionando correctamente gracias a la anotación getter y a la anotación setter. Tenemos generado ya estos métodos. Y esto acá yo lo podría ya eliminar. De hecho, lo voy a hacer. No, mejor lo voy a dejar ya. Para al final comparar qué es lo que dejamos de necesitar. Pero no se confundan. Esto que está comentado ya deja de servir. Bien. Ahora vayamos a ver otras anotaciones. Las anotaciones para poder generar los constructores. Si han visto, han prestado atención cuando nosotros insertamos registros y al momento de crear, es que usábamos los constructores, 2 en específico. Uno con argumentos para algunos de ellos y otro sin argumentos. Si vamos a la clase principal, aquí usamos el constructor con argumentos. 3 argumentos. El nombre, el correo y la fecha de creación. ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer? Yo quiero evitar escribir todo esto, porque imagínense tener una entidad o una clase, un modelo, con 10 campos. Ya, con 10 campos. Y yo decido generar un constructor para 9 campos, porque el primero es el ID. Y el ID pues lo va a asignar a la base de datos, así que no necesito un constructor para inicializar ese dato, sino para los 9 restantes. Digamos que ese es el caso. Podría usar otro patrón, ojo, que luego lo vamos a ver también. Pero yo decido generar ese constructor. Esto se va a ver demasiado largo, extenso. Igual por acá, en cuanto a la implementación, ¿no? Va a existir varias líneas de código. Si yo quiero evitar escribir esto, porque con el ID lo podría hacer. Hago clic en generar, escojo los campos y ya está. Pero el tema es que esto se vuelve extenso. Para esto existe la anotación que viene a ser, puede ser el primero all args constructor. ¿Ya? All args constructor. ¿Y qué es lo que hace esto? Ojo, voy a quitar nuevamente. Yo he comentado este constructor con argumentos y acá en la clase principal donde insertamos 5 registros deja de funcionar porque ya no hay ese constructor. Hay que corregirlo. Entonces vuelvo al all arg constructor y lo que va a hacer va a generar un constructor con todos los argumentos, incluido el ID. ¿Ya? Y si es que yo me voy acá en la clase principal, voy a presionar control más espacio para ver si me da acceso al constructor con todos los argumentos. Y bueno, no me da esa sugerencia. Voy a poner el cursor sobre este error y me dice: no se puede resolver el constructor que recibe un string, 2 strings y un tercer argumento de tipo local datetime. No existe. ¿Ya? Y eso es porque esta notación está generando un constructor con todos. No con estos 3 nada más, sino con todos. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, digamos, hago un artificio por acá.
le asigno su ID. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahí se soluciona el error. Porque le estoy enviando a cada uno de estos registros todos los argumentos que requiere ese constructor. Porque no hay un constructor solo para esos 3, sino para los 4. Ok, ahí se soluciona. Pero volvemos al mismo caso. Yo no necesito asignar el valor del ID, porque de eso se va a encargar la base de datos. Entonces, esto está por demás. Pero sí tenemos un constructor con todos los argumentos. Ahora, si yo quiero crear solo un constructor para estos 3 argumentos, puedo usar la notación required args constructor. ¿Ya? Required args constructor, que ahí me está dando error. ¿Por qué? Ya. Obviemos por ahora el error. Ya, obviemos por ahora el error. Lo que va a hacer required args constructor será generar un constructor con los campos obligatorios, con los argumentos obligatorios. Y nosotros diremos, ¿no? Nos preguntamos, ¿y cuáles son los argumentos obligatorios? Si nosotros estamos implementando esta lógica, podemos saber, es el name, es el email y es el created at. Genial. Pero Lombok no sabe cuáles son los campos obligatorios. Él no se va a basar, esto se llama ID, seguramente el desarrollador quiere generar un constructor con estos 3 campos. No, Lombok no sabe. ¿Ok? Y para esto tiene que enterarse de alguna forma. Y Lombok va a enterarse de este caso, que este campo, por ejemplo, llamado name, es obligatorio si es que tiene anotado non-null. Ojo que non-null viene de Lombok, porque hay otro de Spring Framework, de Micrometer, etcétera, etcétera. Tiene que ser el non-null de Lombok. Incluso hay de JetBrains. Ya hay una anotación de JetBrains que dice non-null también. Y acá justo el ID me está sugiriendo algo para no entrar en ambigüedad. Me dice hacer que esta anotación venga de Lombok por defecto, para que no suceda ninguna ambigüedad. Ya, para solucionar eso puedo hacer esto. Lombok.non-null. Por acá que tengo. Igual me está dando ese error. Advertencia más que error. Entonces voy a hacer clic en este foquito. Voy a seleccionar esta opción que dice make lombok.non-null default annotation. Selecciono ese y ya estoy usando la anotación del paquete Lombok correctamente. Si no, también nos podemos asegurar acá que no haya otra importación diferente a la de Lombok. Ok, entonces non-null se puede usar. Y ya se crea un constructor con el campo name. Pero nosotros necesitamos con los 3 campos, email y created at. Entonces replico esto para email y luego replico para created at. Entonces ahí ya tengo el constructor que he comentado anteriormente. Pues vayamos a esta parte, a la clase principal donde insertamos 5 registros y voy yo a eliminar el primer argumento que enviaba y se trataba del ID. Voy a quitarlo y ahí funciona. Nuevamente vuelve a funcionar la inserción de 5 registros de contacto enviándole 3 argumentos, el nombre, el correo y la fecha de creación. Porque esto ya está funcionando. Gracias a Required Args Constructor conjuntamente que funciona con non-null. ¿Ya? Ahora, esto podría también verse verboso. De repente no queremos complicarnos tanto.
podríamos usar otra forma. Y esto a través de la palabra clave final de Java. Voy a comentar esta parte para deshacer la generación de ese constructor. Acá, si vamos a la clase principal, nuevamente hay ese error. Y podría yo utilizar acá final. Final acá, final acá, final acá. Y, a ver, tengo un error. La variable nombre puede no estar inicializado. A ver, por acá. Ya. Estoy comentando momentáneamente este constructor porque está anulando el comportamiento que yo quiero obtener. Ya. Otra forma de hacer que se genere ese constructor con estos tres campos es a través de final. Final acá, acá y acá. Y vuelve a funcionar el código. Pero si es que declaramos un constructor vacío, va a suceder eso. Como que no hay cierta compatibilidad. Ya, entonces hay que tener cuidado. Para no caer en ese error, voy a usar mejor el non-null. Así que regreso a la notación non-null de Lombok, ojo. Y volvemos a tener el constructor con esos tres argumentos. Bien, entonces para eso me sirve el required args constructor. Y alguien se preguntará también, ¿no? ¿Por qué cuando comentamos non-null hay un error? Acá, como al inicio lo teníamos. El required args constructor está marcando un error. Y esto viene a ser por lo siguiente. Como no existe un campo que tenga anotado non-null, es decir, que esta clase no tiene un campo obligatorio, por tanto, se intenta generar un constructor sin argumentos. ¿Ok? Como no hay ningún campo obligatorio, porque no encuentra final, no encuentra non-null, intenta generar un constructor sin argumentos. Y como intenta hacer eso, se colisiona con este constructor que he definido. Ya, y lo he puesto yo explícitamente porque en alguna parte de mi código lo necesito. Si yo lo comento, ahí deja de tener ese error. Ya, deja de tener ese error. Entonces, gracias a required args constructor sin el non-null, tengo un constructor vacío. Pero si nosotros vamos a usar un required args constructor, pues no tiene sentido que vayamos a querer generar un constructor vacío. ¿Ok? Entonces, obviamente lo vamos a usar con non-null. Entonces, volvemos a descomentar esto y el constructor vacío también lo descomentamos porque hay una parte que requiere este código explícito. ¿Ya? Entonces, gracias a required args constructor tenemos esta generación de constructor sin alterar el funcionamiento de nuestra API. Vayamos a comprobar. Voy a reiniciar. Y volvemos a probar el endpoint de consulta. Es el único que ahora vamos a probar. Y ahí están 5 registros que se insertan al inicio y este endpoint está funcionando correctamente. No hay ningún error. Continuamos trabajando con Lombok. Bien, ahora vayamos a probar una notación para generar un constructor más. Y este viene a ser el constructor vacío. Hablamos de no args constructor.
que por su propio nombre ya podemos descifrar, que se encarga de generar un constructor sin argumentos. Y este no trabaja con otras anotaciones porque no requiere, ¿ya? Pero nos da un error porque está colisionando también con este constructor vacío que lo hemos definido explícitamente. Ahora sí, toca comentar esto para reducir el código. Recuerdan que hay una parte que usa este constructor, es este. En Contact Service, para poder crear un nuevo contacto, utiliza ese constructor. Si no, veámoslo así. Voy a comentar esta anotación de Lombok, también el constructor, y veamos si sigue funcionando. Acá ya nos da un error. Me dice no se puede encontrar el constructor sin argumentos. Entonces, o bien habilitamos este constructor o la anotación, cualquiera. Pero como estamos trabajando con Lombok para ser más productivos, vamos a descomentar esta anotación. ¿Ya? Muy bien. Hasta ese punto ya hemos utilizado varias anotaciones de Lombok. Ok, si ustedes quieren un poquito más de detalles, pueden visitar este artículo que está en el blog de Todotic y enterarse con este ejemplo bastante práctico que también está acá y llevar a cabo las pruebas, porque esto solo lo copian y lo pegan y lo prueban. Ok, entonces ya vimos no ARS Constructor, All ARS Constructor y Required. Ahora veamos. Incluso acá hay algunas observaciones, ¿no? La que mencionábamos, el comportamiento por defecto de Java, cuando generamos un constructor, se anula el constructor vacío. Ahora veamos esta notación, que viene a ser el toString. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos de alguna forma mostrar o imprimir? Vamos a decir imprimir, ¿ya? Porque todavía no estamos en el tema de logs. Queremos imprimir los datos de un objeto de tipo contact. Digamos, estamos en contact controller. Estamos dentro del método list que se encarga de listar los contactos. Y por acá vamos a hacer un sort bastante precario para poder depurar, digamos, el código. Estamos en list, pero acá no voy a poder hacer esto. Ya, mejor vamos a irnos a create. ¿Ok? Create, para poder crear un nuevo contacto. Entonces, queremos depurar el código. Queremos saber qué es lo que está ingresando en el cuerpo de la solicitud y está siendo capturado en contact.dto. Algo precario será hacer el system.out.println y mostrar algo como esto. El contacto que se intenta crear es concatenamos contact.dto y ya está. Esto se tendrá que imprimir en algún lado. No es lo más adecuado, tenemos otras herramientas, pero lo vamos a hacer así ahora. Reiniciamos. Vamos a reiniciar. Ya, vamos a abrir Postman. Y voy a intentar crear un registro de contacto. Cambio el verbo a post, ejecuto. Ahí está, correctamente se ha creado todo. Volvemos hacia el código que se está ejecutando. Y en la consola vemos que hay por acá una salida. Y dice, el contacto que se intenta crear es, ¿no? Como hemos ingresado a la solicitud de creación, perdón, al endpoint de creación, se ha ejecutado esta línea de código, el 33. Y esta salida es esta. Pero acá vemos que no se está mostrando los datos del contact.dto, sino más bien se está mostrando la referencia de este objeto de memoria y pues no vemos nada.
no podemos depurar. No sabemos qué datos está trayendo el cuerpo de la solicitud. Nosotros queremos ver eso. ¿Ok? De esta forma, entonces, ¿qué hacemos? Y esto es porque el objeto ContactDTO no tiene el método toString. Si nosotros vamos a ContactDTO, ya estamos trabajando, ojo, con otro modelo. Este viene a ser ContactDTO, una clase sencilla. Este no tiene los getters y setters de Lombok, pero sí también podría trabajar. Así que estos getters, setters yo lo podría quitar. O bien comentar de igual forma. Y acá, de forma obligada, tengo que usar getter y setter, ¿no? Ahí ya evito generar todo este código y se hace mucho más simple. Ya, entonces, eso no va a solucionar este tema de poder observar qué datos trae ContactDTO desde el cuerpo de la solicitud. Podría yo hacer esto. Genero mediante el ID el método toString. Selecciono los dos campos y este va a tener el formato de salida cuando yo intento imprimir un objeto de tipo ContactDTO. Si yo reinicio esto, imagínense el código de toString que sería si es que esta clase tiene 10 campos. Esto se vería más largo, ¿no? Porque acá se intenta mostrar cada uno de los valores de los campos. Vamos a probar qué es lo que se muestra en la consola. Ejecutamos la solicitud de creación. Ahí se crea todo bien. Y observamos acá. El contacto que se intenta crear es... Ya, ahí sí veo mucho mejor los datos que trae ContactDTO a partir del cuerpo de la solicitud. El nombre viene a ser Gerardo, el correo gerardo@gmail.com. Y está bien. Ese es el resultado que yo quería obtener. Pero en cuanto al código, esto a medida que tenga más campos va a ir creciendo. Y Lombok viene al rescate. En lugar de hacer esto, que lo voy a comentar, voy a usar la notación toString de Lombok. Ya, toString. Y con eso me evito escribir todo este código. Voy a reiniciar y veamos si es que funciona. Vamos hacia el Postman. Ejecutamos la solicitud de creación. Y acá, en la salida de este System Out, vemos el contacto que se intenta crear es ContactDTO. El nombre es Gerardo, el correo electrónico es este. Incluso tiene un formato mucho más limpio que el que nos estaba generando el ID. Aunque esto ya es temas de preferencia, digamos. Ok, entonces con esto podemos depurar mejor. Ya obteniendo un string, el método toString, perdón. Entonces con Lombok también podemos reducir este código gracias a la notación toString. Y esto igual se puede usar acá en la entidad contact toString. De repente queremos depurar algún objeto, por ejemplo acá. Cuando se crea un contacto, que es la entidad persistible, y queremos mostrarlo en la consola, podemos capturar primero el resultado y luego hacer algo como esto para el contacto que persiste a nivel de base de datos. Y gracias a este toString se llegaría a mostrar todos los datos que ya tiene. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver equals and hashcode. Esta notación viene a hacer lo mismo. Si yo voy al ContactDTO y genero la notación, el método equals and hashcode, voy a hacerlo con el ID
Acá está equals and hashcode. Voy a hacer next, create y ya está. Acá está. Estos métodos sirven para poder comparar si dos objetos son iguales. Dos objetos que incluso pueden ser de diferentes tipos son iguales. Ya, para eso me sirve. Podría yo modificarlo, etcétera, etcétera. Pero esto igual me lo puedo evitar colocando acá la anotación equals and hashcode. Igual para la entidad contact. También yo lo podría acá. De repente en algún momento necesito comparar si un objeto es exactamente igual a otro basado en ciertos criterios. Entonces utilizo equals and hashcode. ¿Ya? Y bien, llegó el turno de ver data. ¿Qué pasa con data? Si ustedes se fijan, no tanto en ContactDTO, porque este apenas tiene 4 anotaciones, lo cual no es tan extenso. Pero en el caso de Contact, que es la entidad, sí. ¿Cuántas anotaciones del Lombok estamos viendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 anotaciones podrían ser resumidas con una sola anotación de Lombok. ¿Ok? 5 anotaciones podrían ser resumidas con una sola anotación de Lombok. Y es que la anotación data viene a ser la combinación de las anotaciones getter, setter, toString, equals and hashcode y la anotación required as constructor. Esta anotación va a actuar como un comodín, porque ya sabemos, si en una clase que se ha anotado con required as constructor no se encuentran campos con la palabra clave final o bien anotadas con non-null, va a crear un constructor vacío. Por eso decimos que va a actuar más o menos como un comodín. ¿Ya? Entonces, vamos a ahorrarnos varias anotaciones usando data. Acá al inicio voy a colocar esta anotación de Lombok y en consecuencia voy a quitar lo que ya viene incluido. Getter ya está incluido. Setter igual. Entity no. Esto viene de Jakarta Persistence API. All Ars Constructor no. Este no está incluido en data a pesar de que es de Lombok, pero no viene incluido en data. Así que lo dejo. Required Ars Constructor sí viene incluido. Entonces lo quito. Luego, no Ars Constructor, sí necesito este. Ahorita lo explicamos, ¿ya? El toString sí viene, sí viene incluido, así que lo quitamos. Equals and hashcode viene, lo quitamos. Y nos quedamos solo con data, entity, all Ars Constructor y no Ars Constructor. Podríamos usar este data también acá, en el DTO. Ya, esta importación lo voy a quitar porque está por demás ahí. Son 4 anotaciones que he usado, pero me las voy a ahorrar. La voy a resumir con data de Lombok y va a incluir una anotación que es el required Ars Constructor. En su defecto va a generar un constructor vacío porque no he encontrado acá la palabra clave final ni la anotación non-null. ¿Ok? Ya. Acá parece que tenemos un problema. Hay un error. A ver, veamos dónde se está generando este error. Acá. A ver. La clase Demo Lombok Application, que es la clase principal de nuestro proyecto, está insertando 5 registros en la base de datos H2 a través de un constructor con 3 argumentos: el nombre, el correo y la fecha de creación. Y tenemos error. Aparentemente dice por acá, no se puede encontrar el constructor con estos 3 argumentos. Pero si nosotros habíamos definido la anotación non-null por acá.
Entonces, ¿qué está pasando? Ya. A ver, vamos a ver qué podemos hacer acá. Ya. En este caso, vamos a agregar a required args constructor a ver si llega a corregirse este problema. Y si es así, si se llega a corregir el problema. ¿Y por qué hay otro error? Ah, se queda pegado ahí el ID. En realidad ya no hay ningún error, pero ahí me muestra como si hubiera. Bueno, la cosa es entender por qué, a pesar que data ya trae required args constructor, necesitamos hacer explícitamente esta notación, ¿no? Para que funcione con no null y funcione este código. Voy a comentar esto. Voy a comentar también no args constructor y all args constructor. A ver si eso soluciona eso. Ya, ahí está. Voy a cerrar esta clase, este archivo contact, porque se ha quedado pegado el error ahí. ¿Por qué sigue este error? Ah, ya. En otro lado ya. Ajá, está bien. Ya. Cuando he comentado todas las anotaciones que tienen que ver con la generación de constructores, ahí la anotación required args constructor que viene dentro de la anotación data está funcionando correctamente. Porque acá vemos que sí podemos instanciar contact a partir de un constructor con estos argumentos, ¿no? Que se generan con el non-null. Pero enseguida cuando uso otra notación que genera un constructor vacío, en este caso, sucede ese error. Como si required args constructor se anula, ¿no? Cosa que está incluido en data. Bueno, para solucionar ese caso ya definimos explícitamente required args constructor. Ya se hace obligatorio. Y además se hace más legible también de alguna forma el código. Ya. Entonces, este también lo vamos a volver a habilitar. Y ahí dale que tengo un error. Pero en realidad no tengo ningún error. Voy a cerrar a ver todas las pestañas. Ya ahí se solucionó. Entonces, decimos, si usamos una notación para generar un constructor, ya se hace obligatorio hacer explícito el uso de required args constructor que viene dentro de la notación data de Lombok. ¿Ok? Entonces, eso a tener en cuenta. Bien, hemos llegado a utilizar data para resumir la utilización de varias anotaciones de Lombok. No es para todos, ojo. Como hemos visto, se necesita tener en cuenta estos puntos. Para el caso de ContactDTO se ha hecho mucho más sencillo, porque esto es mucho más simple. Vamos a ver otra anotación de Lombok. La anotación builder. ¿Ok? La anotación builder. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos unos 10 campos, como ejemplificábamos en un inicio? Tenemos 10 campos, incluso diferentes al ID. Con el ID ya serían 11. Estaríamos creando un constructor demasiado largo. Con esto, obviamente con Lombok se hace las cosas más sencillas. Ya no se va a ver así. De hecho, esto lo podemos ya quitar para que veamos la legibilidad del código. Sí o no, que esto se ve mucho más limpio, más reducido. Y si vamos a ContactDTO también podemos hacer eso. Quitamos todo esto. Se ve mucho más sencillo. En vez de estar teniendo todos esos métodos, ¿no?, que hace más extenso nuestro código.
Ya, entonces decíamos, ¿qué pasa si esto tiene 10 campos? Se creará un constructor con 9, digamos con 9 campos obligatorios para hacer esta inserción como lo hacemos acá. ¿Ya? Pero cuando generamos un constructor con varios campos, ya empieza a haber cierta deficiencia en la legibilidad del código. Nosotros acá, si pueden apreciar, al costado de cada argumento hay un nombrecito. Acá dice name, 2 puntos. Acá dice email, 2 puntos. Y acá no me dice nada, ojo. Esto en realidad es gracias al IDE. El IDE me está ayudando a que el código sea más entendible, ¿no? Pero en el tercer argumento no me dice. Puede ser que yo tenga tantos argumentos que yo ni siquiera sepa. Oye, en el tercer argumento que iba, creo que era la fecha de creación o fecha de actualización. No me acuerdo. Mejor voy al código fuente y reviso. Entonces la fecha de creación de repente. Y así voy viendo y obviamente mi código va a dejar de entenderse fácilmente. ¿Ya? Gracias a la ayuda del IDE puedo hacerlo más entendible. Pero si estoy usando otro IDE, puede ser que ese IDE no tenga esa característica de mostrarme el nombre del argumento, como acá dice. Acá dice name, acá dice email. ¿No? Entonces yo no voy a saber cuál es el primer argumento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo. Y esto se agrava más cuando son del mismo tipo. Acá este último argumento es de tipo local datetime. Fácilmente puedes reconocer que puede ser una fecha de creación, actualización, etc. Pero si está todo de tipo string, no voy a saber, esto es el nombre, este es el apellido, este es la dirección, este es el teléfono, varios casos de tipos de datos que pueden tener tipo string. Entonces, ahí puedo optar por generar o usar el patrón de diseño creacional Builder. Ya, seguir el patrón de diseño Builder para hacer mi código mucho más legible. Y esto lo podemos lograr mediante la notación Builder de Lombok. Acá, Builder. Esto no ha afectado en nada, pero gracias a esa notación yo puedo crear de forma distinta un objeto. No lo vamos a hacer acá porque acá, como ven, lo estoy haciendo en línea. No estoy almacenando los registros en un objeto, sino que lo estoy asignando a los elementos de una lista. Lo vamos a trabajar en Contact Service. Vamos a ver un ejemplito de cómo usar el patrón de diseño Builder gracias a esa anotación. Ojo que eso también lo podría crear manualmente en esta clase. ¿Ya? Pero nos la ahorramos con la anotación Builder. Vayamos a usar el patrón de diseño Builder acá. Ya. Si yo quisiera inicializar los datos del nombre, del correo electrónico y de la fecha de creación, podría yo usar el constructor, ¿no es cierto? Voy a comentar esto. Duplico, descomento y acá podría enviarle el nombre, el correo. Ojo, yo ya sé cómo está estructurado el constructor, por eso ya estoy manejando el orden respectivo. Alguien que recién está viendo mi código podría confundirse. Entonces acá en tercer lugar la fecha de creación. Y ahí se inicializa, ¿no? Esto debería de ir acá arriba. Lo comento y ahí está. No hay problema. Pero decíamos, esto puede hacerse más largo. ¿Ya? Y no es tan entendible. Ahora, voy a utilizar contact así, sin la palabra clave new. Y a utilizar el método builder. Ojo, es un método estático
que genera esa notación. Y después uso los métodos para asignar los valores de los campos que yo necesito asignar. Por ejemplo, partamos desde la fecha de creación. Puede ser en ese orden. Gracias a este patrón de diseño podría yo empezar por la fecha de creación. Entonces envío la fecha de creación, luego el correo electrónico. Perdón, el nombre. Ahí está. Y para finalizar, llamo al método build. Punto y coma. Y ahí se genera una instancia de contact. Y como ven, no tengo ninguna restricción para poder asignar los valores de los campos. Quiero decir, cuando yo genero un constructor, ese constructor me exige una cantidad determinada de argumentos. Pero en cambio, un builder no. Yo podría simplemente asignar el valor de un argumento, de 2, de 3, de 10, de 15 o de 0 y construir una instancia. Por ejemplo, acá yo no le he enviado el valor del correo electrónico y ha sido posible crear mi instancia de contacto. Entonces, obviamente para que funcione mi código, sí tengo que enviarle el correo electrónico, ¿no? Porque si no me va a generar un contacto sin correo electrónico. Yo no quiero eso. Entonces voy a asignarle a partir de contact.to, obtengo el email y ya está. Esto es mucho más legible. Cuando mi código es más largo, tiene más campos y además es más flexible. No es como un constructor que define ciertos argumentos y yo tengo que enviarle sí o sí. Aunque sea nulo, pero tengo que enviarle sí o sí. Entonces, esto se hace mucho más entendible. También es fácil de leer. Aquí le estoy asignando el nombre, acá el correo electrónico, acá la fecha de creación. Ya no depende del ID. Esto yo no tendría acceso si es que no usara la notación builder. Voy a comentarlo y ahí me da un error. Y es que este método builder y todo lo que viene después deja de existir. Entonces, yo voy a tener acceso siempre y cuando lo anote con builder o lo haga manualmente en mi clase. Creo un método estático, gestiono el establecimiento de valores para cada campo y así. También pueden leer la documentación acá, que está un poquito largo, pero incluso les da ejemplos ya de qué es lo que hace internamente. Como ven acá, crea una clase estática interna, un builder ya con sus respectivos métodos para establecer y así. Y esto se hace mucho más fácil con esta notación. Ya, entonces podríamos utilizar esta forma o esta, de acuerdo al contexto. Y acá en la parte de actualización también podríamos utilizarlo. Ya, entonces va a depender. Y ahí utilizamos la notación builder. Acá también tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizarlo en una entidad llamada course. No, ni siquiera es entidad, es un modelo simple. Y ahora veamos el tema de los loggers. Vamos a irnos hacia el controlador. Voy a cerrar todas estas pestañas. Y acá, incluso me ha faltado algo acá. Ya. Antes de ingresar al tema de los loggers, quiero reducir el código de los constructores en el controlador y en el servicio. Decíamos que utilizábamos la inyección de dependencias mediante constructor. ¿Cómo podríamos generar este constructor? Yo lo voy a comentar ahí. Tengo un error porque un campo que tiene la palabra clave final debe de inicializarse en el constructor según Java.
Ya, esto ya es un comportamiento propio de Java. Si yo declaro que esta variable es final, entonces lo tengo que inicializar en el constructor. Para reemplazar este código, puedo yo usar la notación requiredArgsConstructor. Pero también podría usar allArgsConstructor. ¿Ok? Entonces, cualquiera de ellos está bien. En este caso voy a utilizar requiredArgsConstructor. Y ya dejo de tener ese código que hace más extenso. Porque imagínense que este controlador tenga 5 dependencias que están siendo inyectadas por constructor. Se vería demasiado largo. ¿Ya? Ahora si vamos hacia el servicio, acá igual, si yo quiero un constructor para contact repository y este contact repository está marcado con final. Si yo de alguna forma no quisiera marcarlo con final, ahí me deja de tener un error. Pero ojo, que esto no va a ser resuelto por Spring. Ya no va a ser resuelto por Spring. En cambio, si es que yo genero un constructor para este campo, ahí sí va a ser resuelto por Spring. Y ya dejo de necesitar ese código. Ok, pero yo lo veo que lo más adecuado es usar requiredArgsConstructor con la palabra clave final. Ok, después de todo estamos en Java. Listo. Entonces ahí ya dejamos de usar los constructores de crear los constructores para inyectar las dependencias de forma explícita y más bien pasamos a usar la anotación requiredArgsConstructor de Lombok o bien allArgsConstructor de Lombok. Quisiera aclarar en este punto que Lombok de ninguna forma depende de Spring. Y además, Lombok no inyecta dependencias. Ya no tiene nada que ver con la inyección de dependencias Lombok, sino que genera constructor. Y como va a generar un constructor, Spring, como termina encontrando un constructor en tiempo de compilación, perdón, será en tiempo de ejecución, ¿no? En tiempo de ejecución, entonces inyecta ahí la dependencia. Vamos a decir que al final de todo hacemos que trabajen juntos. Bien. Ya. Por ahí hay una pregunta, ¿no? ¿No sería mejor usar el AutoWaited? Puede ser, puede ser. Pero habíamos dicho en un inicio que es considerado una buena práctica usar la inyección de dependencias por constructor en lugar de la notación AutoWaited. Para casos sencillos podríamos utilizar AutoWaited. Ya, pero lo mejor será usar la inyección de dependencias por constructor por casos de mantenibilidad y testabilidad del código. Ok, por eso es que necesitamos un constructor. Bien, ahora vamos a hablar de la notación SLF4J. Difícil de leer, ¿no? Simple Login for Cache for Java. Esta notación. ¿Para qué nos sirve? Veamos el caso del controlador. Acá nosotros intentábamos precariamente depurar el código. Necesitábamos saber qué es lo que traía el cuerpo de la solicitud que se almacenaba en contact.dto. Y hacíamos un system.out, una salida en consola. Pero ojo que esto no se hace. Ya existe una mejor forma. Hay librerías que tú puedes utilizar para que esto pueda almacenarse tal vez más adelante en un archivo, en un mejor formato de fecha hora, incluso puedes manejar colores, etc. Entonces no hacemos esto para depurar, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer para depurar será usar un logger, ¿ok?
usar un logger. Y para esto Lombok nos hace la vida más fácil nuevamente a través de la notación Simple Logging Fakash for Java. Cuando nosotros usamos esta notación, mágicamente aparece un campo llamado lock. Ahí está, lock. Y este lock es del tipo logger, que viene del paquete org.simpleLogging for Java. ¿Ya? Entonces, gracias a este campo log podemos registrar datos informativos, datos de advertencia, de errores, de depuración propiamente dicho. Y digamos que acá queremos de alguna forma registrar lo que está llegando como algo informativo. Pero lo cierto es que en producción difícilmente eso va a pasar. Podría ser datos de depuración en modo debug, pero de informativo difícil. Bueno, por este caso de demostrativo vamos a usar el info. ¿Ya? Y acá vamos a escribir este mensajecito que ya estaba acá. Igual el contacto que se intenta crear es dos puntos. Y en lugar de estar concatenando, vamos a usar acá dos llavecitas. Y ahí mismo, en esta posición de las llaves, vamos a inyectar contact.to. Así. Este tiene un mejor formato. Y fácilmente podríamos seguir poniendo o inyectando más datos. Cosa que también tenemos que enviarle más objetos. Si no, nos va a marcar una advertencia. Ya, pero como yo solo quiero mostrar contact.to, y esto, ojo, que funciona en conjunto con el método toString. Ya, con el método toString del objeto. Entonces, hago este log.info, voy a reiniciar a ver qué pasa. Vamos a crear un nuevo objeto contact. Ejecuto la solicitud. Se ha creado correctamente. Y acá, si ustedes notan, anteriormente se estaba imprimiendo a esta altura, al inicio. Te decía exactamente esto, el contacto que se intenta crear, etcétera, etcétera. Pero ahora ya tiene un mejor formato. Esto prácticamente dice lo mismo que anterior, que el caso anterior, con el system.out. Pero al lado izquierdo ya se muestra más información. Por ejemplo, la fecha y la hora, el nivel de información, que es info nada más, o nivel de log, ¿ya? Que es informativo porque yo usaba el método info, ya un código por acá, y separado por unos datos, y acá el paquete, la clase donde se está generando este log. Y acá me dice, esto está generándose en Contact Controller. Y esto me sirve mucho más para dar seguimiento y depurar código. Esto es mucho más útil, porque el solo hecho de mostrar esto, pues de repente me he olvidado de dónde he colocado el system.out. Y tengo 10 controladores, entonces exactamente no sabría dónde se ha generado este mensaje. Pero en cambio, con esta información que está al lado izquierdo, sí es posible determinar dónde. Mucho más fácil, incluso a qué hora. ¿Ya? Entonces, igual se podría registrar eventos de tipo informativo, errores, advertencias, etc. Y esto lo tenemos gracias a la notación Simple Logging Fakash for Java de Lombok. Si yo comento esta notación, dejo de tener acceso a este campo. Porque como digo, mágicamente lo que hace Lombok es crearme un campo que yo puedo utilizarlo a través de log y usar sus diferentes métodos.
¿ya? Ojo que los logs o las herramientas de login no son propios de Lombok. No, hay varias herramientas, hay varias formas de hacer esto, pero gracias a esta anotación de Lombok se hace mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Mucho más sencillo y podríamos utilizarlo en cualquier componente de Spring. Podría ser en el mismo servicio, acá en Contact Repository. Podríamos usar esa anotación y en cualquier parte hacer un log, ¿no? Puede ser acá, en Create, en Update, en Delete, en cualquier parte. Y no necesariamente tiene que ser un componente gestionado por Spring. Podría ser en una clase sencilla, que no tiene la anotación REST Controller, Service, etc. Ya podemos leer más acerca de esta anotación. Incluso hay un ejemplo. Esta es una clase sencilla llamada Log Example, que está anotado con Simple Login for Cache for Java. Y lo que hace es generar un campo llamado log de tipo logger del paquete org.simpleLogin for Cache for Java. Y esto al final de todo viene a ser una abstracción de un logger. Y hay más. Si notan por acá, también se puede ver log for Java, Java 2. Hay otros más. ¿Ok? Entonces, estas han sido las anotaciones que más se utilizan para Lombok. ¿Ya? Alguien por ahí puede que haya interactuado con otra anotación también, pero considero que estas son las más básicas que uno debería de aprender para poder reducir enormemente el código que escribe en Java y ser más productivos. Porque imagínense, en lugar de estar escribiendo los getters y setters, me ahorro todo ese tiempo usando data. En lugar de estar declarando una variable para hacer login, uso la anotación Simple Login for Java. En lugar de estar generando constructores, uso sus anotaciones respectivas. Y la vida se hace mucho más sencillo. Bien, eso ha sido todo por esta clase. Entonces recuerden revisar la documentación oficial. Como siempre, ahí está toda la información. Y de forma resumida también ustedes pueden encontrar esta información en el blog de Todotic. Pueden ingresar ahí a blog.todotic.com y hay un artículo que está más abajo. Dice que es Lombok o usar bien este buscador. Y ahí está toda esta información bastante resumida, pero con ejemplos. De igual forma, los que se interesan por el desarrollo full stack pueden visitar en todotic.com. Irse a la pestaña Java Full Stack, que este lunes estamos iniciando un curso práctico para desarrollar una tienda online donde usamos Spring Boot 3 para el backend y Angular 17 para el frontend. Y adicionalmente usamos PayPal, este sistema online de pagos, para realizar la compra. Ya hacemos esa integración de las tres tecnologías. Es un curso práctico que inicia el día lunes. Muy bien, espero que les haya sido útil, que hayan disfrutado esta clase tanto como yo. Y nos vemos en otra clase más adelante. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Chao, chao, nos vemos, cuídense.